entonces. Bueno, hoy vamos a avanzar con una vaina que la misma que vamos a ver hoy, la van a ver en la universidad. Estoy seguro. Esto es muy nuevo y es de la Universidad de los Andes y está muy clarito. La verdad, yo iba a ver esto de otro modo, pero está tan bacancito acá que preferí dejarlo así. Dentro del ensayo, que es el tema que estamos trabajando, dentro del ensayo hay una parte que es fundamental, que es la tesis. Yo diría que a veces los ensayos dejan de ser ensayos porque no se formula bien la tesis. Entonces va a ser muy clave hacerse una idea de, bueno, más o menos cómo es la tesis, cómo se plantea y tal. Normalmente se piensa que la tesis va al principio y bueno, casi siempre es lo más recomendable además, pero a veces no. Hay ensayistas muy buenos que no, la dejan por ahí para la mitad o para el final. Pero la tesis es el planteamiento que hace la persona, quien escribe el ensayo, en torno a un tema, al tema que haya escogido, al tema que haya buscado, al tema que le interesa, en fin. Entonces es demasiado clave que nos detengamos un poquito en lo de la tesis, porque aquí en adelante, después de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de ubicar tesis, así sean columnas de opinión o ensayos más o menos pequeños, pero tratar de ubicarla y descomponerla, o sea, ver qué tiene, cómo está planteada, en fin. Entonces, por ahora, la carreta, hasta hoy carreta de este texto. Ahora es muy completico, por eso vale la pena que lo veamos despacito. Para que no sea una sola voz ahí mamona hablando, entonces arranco con un Marlon Rondón. Marlon nos va a leer, bueno, lo primero, vamos a ir despacio, pero si hay preguntas, dudas, lo que sea, pilas ustedes ahí, cero dormidera. Arranquemos, ¿Desde Marlon. dónde? ¿Desde dónde? ¿Qué es una tesis? ¿Qué es una tesis? La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta ¿qué? Usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir y convencer al lector. Bueno, eso creo que lo teníamos claro todos, ¿no? Arizón, quede quieto. ¿Quién es? ¿Es un gato también? Comentario, ¿no? Lo teníamos claro en el sentido de que la tesis es nada menos que el planteamiento central de lo que uno quiere desarrollar, de lo que uno plantea para convencer a los lectores bueno, que se muevan un poquito en la dirección de lo que uno piensa. Entonces, obvio que es central, porque si no está bien formulada, pues todo lo demás se va a ir como en especulación, como en carreta, y que no, pues no se sabe para dónde va. Ahora, dice acá que responde a la pregunta que uno realmente se quiere plantear dentro del texto. Entonces, bueno, queda claro, eso lo teníamos como claro. Ahora, ¿por qué es tan importante la tesis? Julián Plazas, Julián, choléanos este poquito. ¿Desde qué es la tesis? ¿Por qué es tan desde acá? Mm, ¿Por qué es tan importante la tesis? La tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logra su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se afirma o se niega. Bueno, lo dicho, ¿no? Lo dicho. Todo gira alrededor de la tesis. O sea, usted escribe el ensayo porque tiene un planteamiento que hacer sobre un tema. No solo es exponerlo, contarlo, mire que tal vaina, no. Va más allá, da un paso más allá, en la medida en que usted fija un punto de vista en torno a ese tema. Entonces, no, repito que no es solo enunciarlo y ya, no, la tesis en sí va más allá en la medida en que usted se ve obligado a tomar partido, a defender o atacar una idea y a sustentarla, llenarla de razones para que poder persuadir al público, para que convenza a la gente, para que le crean lo que usted planteó.
Entonces, bueno, aquí estamos solo hablando de la tesis, de esa partecita del ensayo. Aquí nos dan unas características, algunas muy claves, muy sencillas, pero muy claves. Entonces, sigamos escuchando vagos lectores. Hay vagos lectores. Por ejemplo, Cala. Laura, deje de desayunar y ponga cuidado. Cala nos va a leer. Cala es un super lector. Cala, características de la tesis, la primera, espera, a ver, sí, la primera nomás. Esta, chiquitica. Listo. Debe ser discutible. La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Súper clave. En la medida, bueno, espere, pregunto porque hay una Laura dormida ahí mirando reggaetón en el celular. Laura, vaga. ¿Cómo entendió eso? ¿Cómo así que la tesis debe ser discutible? Léalo, piénselo. Laurilla Frías. Llegaron dos vagos, Guevara, Angeli. Guevara y Angeli. Laura Frías. Espere que lo estoy pensando. Pero es que vean, es un renglón y yo se lo leo y usted lo explica. Debe ser discutible. La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Va, Kinder. Ahora sí, ¿cómo así? ¿Qué entendió? Pues no sé, porque tiene que generar diferentes puntos de vista. Bueno, es por ahí, claro. Si usted va a escribir un ensayo y quiere plantear una tesis, esa tesis no puede ser algo que todo el mundo acepta y ve como obvio, como válido, y en lo que no hay posibilidad mayor de debate. Entonces, cuando dice que debe ser discutible, quiere decir que hay que buscar muy bien lo que uno va a plantear, porque debe generar eso, varios puntos de vista, para que valga la pena, para que, no sé, el que lee también vaya pensando, pero podría ser así, pero podría ser al revés, pero no sé qué. Ese factor es supremamente clave a la hora de plantear la tesis. Bueno, eso es una sola, eso es un caso, y acá nos dan un ejemplo. Un ejemplo de una tesis discutible y un ejemplo de una tesis que, pues, no, es discutible. Entonces, como veamos los dos ejemplos y la explicación que viene ahí. ¿Quién? Nicole. Nicole Patiño, le damos la de este lado. Una tesis que es discutible. Está en azul. Nicole Patiño y su gato. Solo léala, para todos. Nicole. ¿Ve, Nicole no está oyendo? Okay. Sí, Nicole Patiño, lea. Solo lea esto. ¿Cuál, profe? Este es Los ejemplos ejemplo de una tesis discutible. Esta. Bueno, sí, señor. Ejemplo de una tesis discutible. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Otra parte de la población podría argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. Frenar, bueno, ahí quedó mal eso. Frenar la contaminación. Para frenar la contaminación. Entonces, bueno, está claro por qué es discutible. Porque esta tesis que es tan pequeñita, es una oración,
al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Es muy pequeñita, pero se presta para análisis, para discusión, para ver varios puntos de vista en torno al tema. Entonces, por eso es recomendable que sea discutible. Ahora, un ejemplo de tesis no discutible, que digamos no sería una buena tesis. Steven Sánchez. Steven. Dígalo. Solo leámosla. Ejemplo de tesis no discutible. La contaminación es mala para el medio ambiente. Esta tesis no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, por lo que no es discutible. Claro, claro. Entonces es muy obvio. Claro que no faltan los Donald Trump bueno, no esa misma tesis, pero por ejemplo que lo de la capa de ozono, hay gente que la pone en duda. Y aunque ya hay como análisis sistemáticos desde cierto año en adelante, y se ha ido empezando a probar que en efecto ha aumentado. Pero bueno, aquí como es tan general, la contaminación es mala para el medio ambiente, pues es imposible contradecir eso. Entonces, por eso es un mal argumento, no tiene mucha justificación. Entonces, por eso no es una tesis que sea bien, que valga la pena. Ahora, segundo, primero que sea discutible fuera de discusión. El enfermito de los rayones coja oficio. Debe ser sustentada con argumentos. Es una segunda categoría que debe tener la tesis. Entonces la leo yo. La posición que se asume en el texto, en cuanto es discutible, se debe defender a través de razones o argumentos que la justifiquen, sustenten y ratifiquen. Entonces, bueno, eso sí que lo tenemos claro. No basta con plantear que al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación, sino que inmediatamente nos toca empezar a buscar razones válidas para decirlo por qué. Incluso podríamos buscar razones contrarias para uno mismo plantearlas y ponerlas en duda. Pero la idea es que es muy, muy clave que esto que usted planteó como tesis vaya acompañado de argumentos razonables que lo justifiquen, en fin. Tercer dato clave, debe ser, bueno, eso lo lee otro vago una vaga llamada Natalia Moscoso. No, chiquitico. Natis, poquito. Tercera clave de la tesis. Debe ser una oración específica y completa. La tesis debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. Por tanto, se expresa en una oración declarativa que puede ser afirmativa o negativa, específica y con una estructura gramatical completa, es decir, con sujeto, verbo y complemento. Entonces, bueno, la verdad, hay otra gente que le mete más veneno a la cosa, pero si hay algo que es chévere de un ensayo, es que es muy libre. Que bueno, hay que cumplir unos requisitos, pero es bastante libre. Sin embargo, hay algo que está clarísimo. La tesis debe centrarse en lo que usted va a plantear. Y lo otro tiene un tono declarativo, en el sentido de que enuncia su afirmación o su negación, pero casi nunca se hace en forma de pregunta, aunque yo sé que acá en los colegios suele decírsele a los estudiantes, por aquello de que le da orden a lo que quiere decir, se le suele decir, mire, trate de plantear una pregunta y usted empieza a contestar esa pregunta y ahí se le va quedando como un ensayo. Eso es válido, pero la pregunta no es la tesis. La respuesta a la pregunta es la tesis. Entonces casi nunca es una pregunta, casi siempre es una afirmación, es una declaración. O bueno, una negación, uno puede plantear algo en sentido negativo. Y además es muy específica, la estructura gramatical debe ser completa. No puede quedar a medio camino. O sea, un enunciado que no llega, se queda en la mitad y como que finalmente no dice nada. Ahora, aquí nos dan un ejemplo muy chévere
claro, que analiza cositas. Entonces, el ejemplo, bueno, otro lector no duerme. Un vago llamado Julián Lombo se acostó a dormir. Aquí estoy. Lombo, leamos esta tesis y vamos viendo estos puntos que tienen que ver con la anterior. ¿Cuál es la tesis ahí? La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Bueno, yo la repito. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo como Colombia alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Mire, la ingeniería genética nomás. Ahora, veamos si se cumplen los requisitos que acabamos de ver. Está escrita a manera de una afirmación contundente que deja clara la postura. Ahora, ¿que es discutible? Sí. Pero está clarísima, está completa. La idea no nos deja preguntas, dudas, no. Afirmación contundente. Entonces, digamos que, bueno, cumpliría el requisito. La otra, incluye variables o conceptos clave que se prestan para discutir. Uy, Angie llegó. Se presta para discutir esto. Dice que, por ejemplo, conceptos claves. ¿Qué conceptos claves hay ahí? La ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos, próximos 20 años. Este tipo de conceptos claves deben estar presentes cuando se hace una afirmación contundente y clara. O sea, digamos que es lo básico de todo lo que se afirma. Ahora, ¿por qué no lo plantean acá? Porque se prestan para analizar, porque uno puede entrar a dudar, a plantear otras cosas. Digamos que es debatible, cumple el requisito. Pero esto de los conceptos claves define que es un buen argumento. La otra, es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. Entonces, claro que es debatible, porque uno dice, pero la ingeniería genética es más importante la producción industrial, por ejemplo, para poder salir del subdesarrollo y tal. Entonces, es debatible en la medida en que uno puede plantear cosas en contra o a favor. Oiga, aclaración, hasta hoy la carreta, de aquí en adelante todo va a ser ejercicios aterrizados en ejemplos. Y la última dice, puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, se podría citar casos de países en los que la ingeniería genética haya contribuido al crecimiento económico. Entonces, bueno, ya lo demás sería buscar razones para justificar esta vaina, que eso que se planteó es verdad. Entonces, bueno, es un buen ejemplo. Ahora, otros ejemplos de tesis que cumplen con las características. Sebastián Chávez, léanos este ejemplo, a ver si de verdad cumple con eso. Micrófono. Sebastián Chávez. Leo. Esta. Ah, bueno, acá. Otros ejemplos. ¿Leo otros ejemplos de tesis? ¿Eso? Sí. Listo. La utilización adecuada de células madre embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas de investigaciones científicas que permiten la generación de nuevos tejidos para el tratamiento de algunas enfermedades para frenar la contaminación. Ah, bueno, está relacionada, pero es una idea completísima. Así es que se plantea una tesis. Todos los elementos que hay ahí van ordenados, etcétera, y dejan claro el planteamiento. Y una más chiquitica, ahí mismo Sebastián está. ¿También la digo? Sí. Entonces, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Bueno, es más cortica, pero es igual completísima. Y si uno le aplicara eso que dice arriba de variables, habla de alimentos transgénicos, de una opción viable, de suplir líos alimenticios en el tercer mundo. Hay claridad en lo que se plantea, claridad total. Ahora, ejemplos
de tesis incorrecta. Esta es la que más me interesa. ¿Cómo así que este ejemplo es incorrecto? Veamos un lector. Juan Cruz. Ejemplo de tesis incorrecta. Eso sería un mal ejemplo de lo que no serviría para una tesis. Hágale, Juan. Ejemplos de tesis incorrecta. Las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Es un enunciado, no hay duda, pero veamos lo que nos dicen acá. Aunque está escrita a manera de una afirmación, esta no indica una posición frente a una problemática, sino que enuncia un hecho. Simplemente lo enuncia, pero no toma partido. No indica una posición frente al tema, por eso no sirve. Ahora, otro dato. Aunque incluye variables o conceptos clave, no se sugiere una problemática alrededor de estos. Las células diploides tienen 2 copias de cada una, de cada tipo de cromosoma, pero repito, y eso es demasiado clave, no sugiere una problemática alrededor. O sea, no va más allá. Se limita a enunciar algo, pero ni lo pone en duda ni nada por eso. No es debatible. Como postula un hecho demostrado, no existe una posición en contra. O sea, no es debatible, no se presta para sustentar, justificar, argumentar, discutir, nada. Otra, en este caso, como no hay una postura debatible, tampoco podrían plantearse argumentos a favor o en contra. Pues, o al menos es supremamente traído los cabellos para poderlos meter ahí. Entonces, no sirve, es un pésimo ejemplo para eso. Bueno, veamos, rematemos. Ah, eso también es bacano. Otros ejemplos que no cumplen con las características. Y la letra está muy chiquitica, entonces no sé. Julián Rojas, léanos esta. Julián, guarda el desayuno. Ahora sí. Esta y esta al frente. Considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Esta afirmación enuncia un hecho que tiene una aceptación general. Claro, entonces no es como muy válida como tesis porque es algo que todo el mundo acepta como obvio y que no tiene discusión. En ese sentido, pues no se presta para nada, para debate, para análisis, para nada de eso. La que sigue, uy, está muy chiquita esa letra, la leo yo. Esta. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Y ahí la verdad está anunciando que va a argumentar, pero pues no hay nada. Sin embargo, al frente dice, tenga en cuenta que la tesis no es el título ni el tema del texto. Uy, eso es clave, porque ustedes cuando empecemos a hacer ejercicios la van a embarrar ahí. No es el título ni es el tema, debe ir más allá. La tercera, ¿son las corridas de toros? Es una pregunta. ¿Son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? Dice al frente, la tesis no es una pregunta, sino una afirmación que le da respuesta. Bueno, lo dijimos al principio. Usted la formula la pregunta si le ayuda, porque al responderla puede que usted encuentre la tesis. Entonces, ojo con eso porque es una afirmación en la que se da respuesta, es un enunciado, no una pregunta. Y por último, nos queda muy poquito. Por último, bueno, esto termina acá. Quería que vieran esos ejemplos y de aquí en adelante solo ejercicios. Recomendaciones para elaborar una tesis antes de construir la tesis. Pregúntese, ¿cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? Ayuda mucho. ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? Ahí encuentra la tesis. ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? Uy, esas preguntas son vitales para poder llegar al punto. Cuarta, ¿en qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Responder por escrito estas preguntas le permitirá tener un esquema del texto y le ayudará a definir su tesis. Mejor dicho, estas 4 son la clave para escribir ensayitos, pequeños o simples, lo que quiera.
Pero esto es vital y uno lo hace antes de empezar a soltar la mano. Al escribir la tesis, recuerde, es una afirmación muy específica. Esta debe cubrir solo lo que usted va a discutir en el texto. No se vaya por las ramas. La tesis es una idea completa que se escribe en una oración con sujeto, verbo, complemento. O sea, completa, definitivamente. Al pensar en su tesis, usted debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla. Es decir, debe preparar las ideas que usará para justificar su posición, obvio. Si no hay argumentos, pues no hay ensayo. Es conveniente presentar la tesis en el párrafo introductorio del escrito. Uno entra, primer párrafo y ¡pum! De una, ahí debe mandarla. No es obligatorio, pero es conveniente. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto. Por lo tanto, debe asegurarse de que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión. Muy importante, o si no se va a desviar. Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. Acá cuando le dice que haga un plan, es para eso, para ordenar lo que va a decir. Bueno, quería que viéramos toda esa carreta, porque lo que se viene es ejercicios prácticos, movidos, pero concretos de esto. Entonces, hasta aquí llegamos hoy.